Ahora vamos a ver el método de rigideces. Aquí se considera el planteamiento matricial porque, bueno, hay uno que se le llama planteamiento clásico, que al final también consiste en elaborar un sistema de ecuaciones de forma matricial, pero básicamente se aplica los conceptos que vamos a ver a continuación sin manejar todo el procedimiento mediante matrices. Por eso es que aquí estamos remarcando el hecho de que el planteamiento es totalmente matricial. El concepto solo lo vamos a ocupar para la deducción de las respectivas matrices que vamos a ver a continuación. Ahora, comenzamos con al analizar una barra. Vamos a ver ahorita armaduras en dos dimensiones. Entonces, como sabemos, las barras de armaduras pueden soportar únicamente fuerzas axiales. Entonces, aquí vemos dos sistemas de ecuaciones. El generado por la barra, que está representado por estas líneas en rojo, a ese sistema le vamos a llamar sistema local. Ahora, al sistema de coordenadas donde se encuentra la estructura en su totalidad, aquí lo ponemos en color negro, se le va a llamar sistema global. Esto es importante porque, como vamos a ver más adelante, los planteamientos en ambos sistemas son muy distintos y aunque están relacionados, nos sirven para distintas cosas, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos la barra, vemos también que se le ha asignado una orientación. Esta flecha indica que la barra está orientada en este sentido, el que acabamos de señalar. Es decir, que si seguimos esa orientación, tenemos aquí el extremo 1 y el extremo 2, de acuerdo a la orientación dada. Esto es importante porque más adelante vamos a ver que esto nos afecta para ciertos cálculos. Ahora bien, es común también que algunos al extremo 1 le llamen extremo cercano y al 2 extremo lejano. Esto ya es cuestión del planteamiento que se esté solicitando. Ahora bien, de lo que trata el método es de aplicar desplazamientos unitarios manteniendo todos los demás desplazamientos nulos, de modo que se encuentren las fuerzas y los elementos mecánicos siguiendo este procedimiento. Si recordamos, el concepto de rigidez es precisamente, estamos haciendo uso de este concepto. Entonces, aquí solo se pueden experimentar dos desplazamientos axiales, uno en cada nodo. Entonces lo que hacemos es, por un lado, aplicamos un desplazamiento en el extremo 1 y un desplazamiento nulo en el segundo extremo. En el segundo caso hacemos justamente lo contrario. Mantenemos el extremo 1 sin desplazamiento y el extremo 2 le damos un desplazamiento positivo. Entonces, al aplicar estos desplazamientos, obtenemos que es necesario colocar estas fuerzas para que se mantengan esas condiciones de desplazamientos que se impusieron. Esto no es más que el cálculo de las reacciones que se producen en los apoyos a partir de la aplicación de estos desplazamientos. Lo mismo sucede acá. Entonces, posteriormente lo que hacemos es utilizar el principio de superposición para ver que la totalidad de las fuerzas que se producen si imponemos desplazamientos en ambos extremos de manera simultánea. Si vemos, sumando estas dos condiciones de desplazamientos que vimos hace un momento, el resultado de sumar estas dos fuerzas es justamente lo que tenemos aquí. Y el resultado de sumar estas dos fuerzas es lo que tenemos acá. Planteándolo de forma matricial, tendríamos esta ecuación. Ahora, esta ecuación es importante porque es la ecuación fuerza-desplazamiento para una barra de armadura
en sistema local en dos dimensiones. A este vector le vamos a llamar vector de fuerzas local. A este conjunto de el factor AE sobre L por esta matriz le vamos a llamar matriz de rigidez local. Y a los desplazamientos impuestos es el vector de desplazamientos en sistema local, como lo vemos de manera compacta en la ecuación 1. Ahora, aquí estamos remarcando el hecho de que la matriz de rigidez local está dada por esta fórmula, que no es más que esta parte que estamos señalando aquí. Ahora bien, vamos a pasar del sistema local al sistema global, y para esto vamos a hacerlo en una parte por los desplazamientos y en otra parte por las fuerzas. Empecemos con los desplazamientos. Si imponemos aquí un desplazamiento, aquí lo vemos, bueno, estamos imponiendo el desplazamiento en el nodo 1. Entonces, ya sabemos que los desplazamientos, por un método visto anteriormente, están dadas por este diagrama. Ya sabemos que para calcular el desplazamiento debemos de bajar una línea perpendicular al eje de la barra, y con eso obtenemos estos dos desplazamientos. Obviamente, aquí estamos imponiendo este desplazamiento, por lo tanto, el desplazamiento en sistema global, lo vemos aquí, está dado por estas dos componentes en el sistema local. Ahora bien, esto de acá abajo es exactamente lo mismo que se hizo aquí, pero para el nodo 2. Aquí ya no lo hicimos gráficamente porque es exactamente lo mismo aplicado a este nodo. Entonces, arreglándolo de forma matricial tenemos esta expresión. Ahora bien, si lo hacemos de manera compacta, llegamos a esta expresión, y como habíamos dicho, estos dos desplazamientos son en sistema local. Esta matriz le vamos a llamar matriz de rotación porque nos transforma del sistema local a los desplazamientos en sistema global, como lo vemos aquí. Y aquí simplemente remarcamos que la matriz de rotación está dada por esta expresión. Ahora, para el caso de las fuerzas es, digamos que el mismo principio, nada más que ahora aplicamos una fuerza en el sistema local, como lo vemos aquí, y descomponemos con el ángulo que se forma entre los dos sistemas de coordenadas, llegando a estos resultados. Con simple trigonometría, la descomposición nos sale de esta forma. Aquí lo tenemos. Ahora, en el extremo 2 hacemos exactamente lo mismo, ya gráficamente no lo pusimos, y de forma matricial tenemos lo que vemos aquí. Es decir, que los que tienen subíndices X y Y son se refieren al sistema global, y los que no lo tienen se refieren al sistema local. Ahora, si analizamos la matriz que tiene los términos trigonométricos con respecto a lo que obtuvimos en el caso anterior, vemos que esta de aquí abajo es la misma matriz de rotación, pero transpuesta. Entonces, aquí tenemos esta expresión, y lo que significa es que el vector de fuerzas en sistema global se puede obtener a través de la aplicación del vector de fuerzas en el sistema local, pero multiplicándolo por el vector de rotación transpuesto. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es lo siguiente. Sustituimos esta ecuación, la ecuación 3, en la ecuación 1, y obtenemos esta expresión. Ahora, esta expresión la vamos a sustituir en la ecuación 5 y obtenemos la siguiente ecuación matricial. Aquí lo estamos indicando. Ahora, vemos que esta ecuación la podemos expresar de la siguiente manera, como lo vemos en la ecuación 7, y esa ecuación 7 vemos que es muy parecida a la ecuación 1, nada más que
la ecuación 7 ahora está en el sistema global, es decir, que está en el sistema donde se encuentra la totalidad de la estructura. Entonces, para lograr esto, necesitamos que la matriz de rigidez esté definida de esta manera, ¿sí? Entonces, esta es la expresión general para la matriz de rigidez en sistema local, nada más que necesitamos definir la matriz de rigidez en sistema local y la correspondiente matriz de rotación. Entonces, al hacer esta operación, nos da una matriz de 4×4 y podemos subdividir esta matriz en pequeñas matrices de 2×2. Si lo hacemos de esta manera, cada pequeña submatriz de 2×2 nos va a resultar de la siguiente manera. La matriz K11 está dada por esta matriz que igual es de 2×2 y el resto de submatrices K12, K21 y K22 las podemos obtener por medio de esta identidad. Ahora, resumiendo el método, se aplican desplazamientos a cada extremo de cada una de las barras, de modo que se obtengan vectores de fuerza y desplazamiento, y la transición o la obtención de el vector de fuerzas por medio del vector de desplazamientos se hace por medio de la matriz de rigidez. Y recuerden que estamos aplicando aquí el concepto de rigidez como tal para deducir esta matriz que aquí se ha llamado matriz de rigidez, y justo es así por la aplicación del concepto. Entonces, con estas fórmulas ya estamos en posibilidad de aplicarlo a un ejemplo práctico, que es lo que vamos a hacer enseguida. Bueno, vamos a resolver este ejemplo, que como ven es una armadura en 2 dimensiones, y vamos a aplicar todo lo desarrollado en la teoría vista anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es numerar las barras y los nodos, así como asignar las correspondientes orientaciones de las barras, ¿sí? Aquí, como vemos, pues los nodos ya están establecidos. Entonces, las orientaciones de las barras los vamos a hacer de la siguiente manera. Las barras que sean horizontales las vamos a poner a la derecha, y las que no lo sean hacia arriba. Entonces, esto es para mantener el ángulo de cada barra en un rango entre 0 y 180 grados. Entonces, aquí, como vemos, no hay ninguna barra horizontal. Entonces, significa que todas estas van a tener que ir hacia arriba. O sea, van a tener que orientarse hacia arriba. Y esta va a ser la orientación de cada una de estas barras. Ahora, el hecho de que hayamos orientado las barras nos indica automáticamente cuál es el extremo 1 y el extremo 2 de cada barra. Por ejemplo, si tomamos esta barra, el extremo 1 es el nodo D y el extremo 2 es el nodo A. Entonces, lo que en apariencia esto es muy sencillo, y sí lo es, pero es muy importante porque más adelante vamos a ver que el tratar con el nodo 1 o con el nodo 2 afecta en los cálculos que vamos a hacer durante el procedimiento. Entonces es importante tener claro esta situación. Ahora, vamos a darle también una nomenclatura a las barras. A esta barra vamos a llamarle barra 1. A esta barra pues vamos a llamarle barra 2. Y a esta vamos a llamarle barra 3. Y con esto pues ya tenemos numeradas las barras y ya tenemos también la orientación correspondiente. Ahora, otra cosa que es importante tener en cuenta aquí es que cada nodo va a tener un número de desplazamientos específico según el tipo de estructura que estemos manejando. Por ejemplo, si estamos manejando el sistema local,
es decir, el generado por la misma barra, vamos a tener únicamente dos desplazamientos. Vamos a tener el desplazamiento axial en el nodo 1 y el desplazamiento axial en el nodo 2. ¿Sí? Ahora, es decir, un desplazamiento por cada nodo. Pero si manejamos el sistema global, por cada nodo vamos a tener dos desplazamientos. Uno en X y uno en Y. Entonces, es importante tener también esto claro porque en la mayoría del procedimiento vamos a trabajar el sistema global, pero ya hasta el final, cuando calculemos elementos mecánicos, vamos a ver que es más conveniente manejar el sistema local para ese propósito. Entonces, en la mayoría del procedimiento vamos a utilizar el sistema global. Por lo tanto, por cada nodo, como lo vemos aquí, vamos a tener dos desplazamientos, uno en X y uno en Y. Entonces, eso es importante porque esto nos ayuda a determinar algo que vamos a llamar grados de libertad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y para el cálculo de los grados de libertad, vamos a utilizar justamente el número de desplazamientos por cada nodo. ¿Sí? Entonces, en este nodo, bueno, hay dos desplazamientos, uno en X, uno en Y, también aquí, y así sucesivamente por cada uno de los nodos. Ahora, como mencionamos hace un momento, vamos por el cálculo de los grados de libertad. Esta es una fórmula general y los grados de libertad es el número de desplazamientos en todos los nodos, o sea, en la totalidad de los nodos, menos el número de desplazamientos restringidos. Restringidos, como su nombre lo sugiere, es que se evita el desplazamiento en la dirección correspondiente. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esto último? Siempre que no se diga lo contrario, el número de desplazamientos restringidos coincide con el número de reacciones que tenemos a partir de los apoyos. Si hay un asentamiento o desplazamiento en alguno de los apoyos, ya hay que manejar adecuadamente este término, este que acabo de señalar. Pero si no se dice nada de asentamientos o cosas así por el estilo, el número de desplazamientos restringidos va a coincidir con el número de reacciones. Que este es el caso, porque no se habló de ningún desplazamiento ni asentamiento de los apoyos. Entonces, vemos que el número de desplazamientos en todos los nodos, pues simplemente los contamos, son 8, o sea, 2 por cada nodo. Entonces, son 4 por 2, menos el número de desplazamientos restringidos. Como sabemos, el apoyo fijo tiene dos reacciones, una en X y una en Y. Significa que la reacción en X restringe ese desplazamiento y la reacción en Y restringe ese desplazamiento. Es decir, que en este nodo los dos desplazamientos están restringidos, acá también, y acá sucede lo mismo. Entonces tenemos 6 desplazamientos restringidos, por lo tanto el número de grados de libertad es igual a 2. Entonces, esto significa que más adelante, como lo vamos a poder comprobar, el número de desplazamientos que vamos a calcular es igual a 2 y ese es el mismo tamaño de la matriz que nos va a quedar en el sistema de ecuaciones que veremos más adelante. Entonces, ya una vez que tenemos los grados de libertad, digamos que se puede utilizar cualquier orden en el procedimiento de lo que vamos a mencionar enseguida. Sin embargo, se sugiere el orden justo como lo vamos a hacer aquí. Entonces, lo que sigue
es determinar o hacer una tabla, esto es opcional, de propiedades mecánicas y geométricas de cada barra. Insisto que esto es opcional. Son las propiedades mecánicas y geométricas de cada barra. Como vemos, aquí tenemos todas las barras. Bueno, aquí ya las también las numeramos según lo hicimos al principio. Vemos que la barra AD es la barra 1 y así sucesivamente. Entonces, tenemos el número de veces A por E, la longitud correspondiente y el ángulo que forma con respecto al eje X global. Por ejemplo, la barra 3. Para determinar el ángulo, siempre vamos a utilizar el extremo 1 de cada barra. Entonces, ponemos el eje X global en el extremo 1 de la barra 3 y medimos el ángulo en sentido antihorario. Esto siempre va a ser así. Entonces vemos que por las dimensiones que tenemos de la barra, justamente este ángulo va a ser de 45 grados. Ahora, para la barra 2, hacemos exactamente lo mismo. Primero nos fijamos en el extremo 1 y ahí colocamos el eje X global. Por lo tanto, ahora medimos el ángulo en sentido antihorario. Y como vemos, pues ese ángulo es de 90. ¿Sí? Y también dense cuenta que estamos manejando grados. Ahora, para la barra 1 es el problema, porque podemos pensar que el ángulo es este que voy a poner en azul, que es de 45 grados. Eso es un error, porque siempre debemos de referirnos al eje X positivo en el extremo 1. Entonces, en el extremo 1 de la barra 3, de esta barra, es lo que acaba de señalar, el nodo D. Ponemos el eje X positivo y a partir de ese eje medimos el ángulo en sentido antihorario. Entonces, vemos que efectivamente este ángulo que acabo de señalar es, el de 135 grados. ¿Sí? El de 45 nada más nos sirvió de apoyo para deducir que este ángulo es de 135 grados. Esa es la manera de calcular adecuadamente ese tipo de ángulos, en las barras sobre todo que tienen inclinaciones similares a esta. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ángulos, porque al utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno, puede ser que haya cambios en el signo y esto nos va a llevar a errores. Entonces, ya que tenemos la tabla de propiedades, no es necesario hacerlo, por eso es que le puse opcional, pero sí es de gran ayuda, sobre todo cuando estamos manejando, cuando calculemos, las matrices de rigidez en sistema local. Eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular una matriz, la primera de todas las que vamos a hacer, que se llama matriz global, matriz total o matriz ensamblada. Es la que tenemos aquí. Bueno, ahorita vamos a ver cómo es que calculamos esta matriz. Para esto, ponemos todos los nodos en forma de arreglo matricial. Es decir, que los vamos a poner tanto en columnas como en filas. ¿Sí? Ahora, el orden en el que se pueden colocar estos nodos puede ser cualquiera, pero como sugerencia vamos a seguir este orden. Primero, vamos a colocar todos aquellos nodos en los que tengan todos sus desplazamientos libres, o sea, el nodo D. Ahora, en segundo lugar, vamos a poner todos aquellos nodos que tengan al mismo tiempo desplazamientos libres y desplazamientos restringidos. En este caso no hay. Y por último, vamos a poner todos los nodos que tengan
todos sus desplazamientos restringidos. Aquí son 3, que son justo lo que habíamos analizado al principio. El nodo A, el nodo B y el nodo C. Hay que recordar que si no se dice nada acerca de asentamientos o desplazamientos en los apoyos, donde hay una reacción corresponde a un desplazamiento restringido, que es lo que acabo de señalar. Entonces, de ahí comprobamos que estos 3 nodos tienen todos sus desplazamientos restringidos. Entonces, estos van en tercer lugar. Y como son varios, pues ya el orden entre sí ya puede ser el que ustedes gusten. Por ejemplo, A, B y C. Estos últimos 3 nodos pudieron haber llevado otro orden. Por ejemplo, B, A, C o C, B, A o cualquier otro que ustedes consideran adecuado. Pero, en resumen, el primer grupo de nodos va a ser aquellos que tengan todos sus desplazamientos libres, o sea, sin restricciones. En segundo lugar, los que tengan a la vez desplazamientos restringidos y desplazamientos libres, que en este caso no los hay. Y por último, todos aquellos nodos que tengan todos sus desplazamientos restringidos. Este es el orden sugerido para construir la matriz de rigidez global o matriz de rigidez total o ensamblada, que es los distintos nombres con los que se conoce a esta matriz que vamos a elaborar en este momento. Bueno, entonces, para elaborar esta matriz, vamos a empezar de la siguiente manera, porque considero que es lo más sencillo en este momento. Nos vamos a colocar en el nodo D, o sea aquí. Y vamos a viajar sobre la estructura a cada uno de los nodos, pero siempre empezando por el nodo D, que es el que señalé inicialmente. Entonces, como dije, vamos a iniciar yo creo que primero con los que son distintos, porque es más sencillo en este momento. Entonces, por ejemplo, vamos a ir del nodo D hacia el nodo A, estrictamente en este orden, no lo podemos cambiar. Nos ubicamos en D y a partir de aquí caminamos hacia A sobre la estructura. Entonces, nos ubicamos en D y caminamos hacia el nodo A, pero sobre la estructura. Vemos que para completar esa trayectoria estamos viajando sobre la barra 1. Ahora bien, aquí entra rigurosamente la cuestión de la orientación en este análisis. Según la orientación de esta barra, el extremo 1 es el nodo D y el extremo 2 es el nodo A. Entonces, si vamos de D hacia A, estamos viajando del extremo 1 al extremo 2 de esta barra. Es decir, que el término va a ser de 1 a 2. Vean que no es de 2 a 1. Si es de 2 a 1, estoy diciendo que estoy colocado en A y voy hacia D. Es decir, lo contrario, lo cual no es cierto. Estamos de D hacia A. Entonces, de D hacia A, recordamos que D es el extremo 1 por la orientación. Entonces, vamos de 1 hacia el nodo A, o sea, al extremo 2. ¿De qué barra? De la barra 1. Y de esta manera hemos construido el término de D hacia A, que estamos colocando aquí en la matriz de rigidez total, o global, o ensamblada. Vamos ahora de D hacia B. Nos ubicamos en D y caminamos hacia B estrictamente en ese orden. Según la orientación de esa barra, el extremo D es el extremo 1 y el extremo B es el extremo 2. Entonces, si vamos de D hacia B, estamos caminando del extremo 1 hacia el extremo 2 de la barra 2. Es decir, que vamos del extremo 1 al extremo 2, pero ahora de la barra 2. Lo mismo hacemos con
la trayectoria del nodo D hacia el nodo C. Nos ubicamos en D y estrictamente seguimos el orden hacia el nodo C. Entonces, según la orientación de la barra 3, vamos del extremo 1 al extremo 2, pero del extremo 1 al extremo 2 de la barra 3. Y con esto ya tenemos estos tres términos. Ahora bien, ¿qué sucede con los que son iguales? Es decir, que voy de D y me quedo en D, o voy de D hacia D. Cuando son iguales, tenemos que sumar la contribución de todas las barras que llegan a ese nodo. Por ejemplo, de D hacia D, vemos que llegan 3 barras, entonces tenemos que sumar la contribución de cada uno de ellas. Le vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar, por ejemplo, con la barra 1. Si voy de D y llego hacia D, recuerden que el extremo D en la barra 1, pues es el extremo 1 de esa barra. Entonces, si voy de D y me quedo en D, significa que parto de 1 y llego a 1. Entonces es inicio de 1 y me quedo en el mismo lugar de la barra 1. Ahora, para la barra 2, según la orientación, el extremo D sigue siendo también el extremo 1. Entonces, de D hacia D significa que parto de D y llego hacia D. O sea, voy del extremo 1 de la barra 2 y llego al extremo 1 de esa misma barra. Entonces le sumo K11, pero de la barra 2. Finalmente, con la barra 3. La barra 3, según la orientación que tenemos, en el extremo D también es el extremo 1. Entonces, parto del nodo D y llego hacia el nodo D, pero considerando que es el extremo 1, parto del extremo 1 y llego al extremo 1 de la barra 3. Y con esto ya tenemos este término. Como vemos, es el que es un poquito más laborioso, pero bueno, se hace de esta manera. Y procedemos igual con el resto de los nodos. Es decir, que para la segunda fila, ahora nos ubicamos en A y vamos hacia el nodo D. Por ejemplo, ahora nos ubicamos en A y estrictamente avanzamos hacia el nodo D sobre la estructura. Ya habíamos visto que en esta barra, en la barra 1, el extremo A es el extremo 2. Entonces, para elaborar este término, vamos del extremo 2 al extremo 1 de la barra 1. Ahora, de la barra A, perdón, del extremo, bueno, que son iguales, vamos a dejarlo al final. Vamos de A hacia B. Del extremo A al extremo B, vemos que no hay absolutamente nada que los conecte. Es decir, que como no hay nada de A hacia B, aquí le ponemos un 0. Dense cuenta que de A hacia C sucede exactamente lo mismo. O sea, no hay nada que conecte el nodo A con el nodo C. O sea, no hay ninguna barra. Entonces ahí también le ponemos un 0. Y finalmente de A hacia A, sumamos la contribución de todas las barras que llegan a ese nodo. Es decir, que solo llega una sola barra en este caso. Si partimos del nodo A y llegamos hacia el nodo A, estamos en el extremo 2 de la barra 1, según la orientación que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a eso, partimos del extremo 2 y llegamos al extremo 2 de la barra 1. Y así le hacemos con el resto de los nodos. De esta manera llegamos a esta matriz, que es la matriz global o ensamblada, o total, ¿sí? Nosotros simplemente le vamos a llamar ensamble, ¿sí?
Entonces, esta es la matriz de rigidez que nos representa a toda la estructura. Ahora, lo que sigue es, aquí eliminamos todas las filas y columnas de los nodos que tengan todos sus desplazamientos restringidos. Recuerden que los que tenían todos sus desplazamientos restringidos era el nodo A, el B y el C. Es decir, que, bueno, vamos a eliminar fila A, fila B, fila C y sus respectivas columnas. Ahora, para no estorbar la visibilidad de esas, bueno, de lo calculado ahí, porque lo vamos a utilizar más adelante también, yo lo puse, esa eliminación la puse en color rojo, como lo vemos aquí a la derecha. Entonces, la matriz ensamblada, ya con las filas de los nodos, con todos sus desplazamientos restringidos eliminadas y las respectivas columnas, queda de la siguiente manera. Recuerden que lo que está en rojo es lo que eliminé hace rato con las líneas correspondientes. Entonces, cuando llegamos a este punto, vamos a hacer esta división. Ahora, si se dan cuenta, esta división la hago únicamente considerando la parte que no quedó eliminada, como lo vemos aquí. O sea, esa parte que no quedó eliminada nos define cómo voy a hacer la división que hice con estas líneas azules. Ahora, esto lo voy a hacer por lo siguiente. A esta matriz le voy a llamar matriz K alfa alfa, a esta K alfa beta, a esta K beta alfa, y hasta acá beta beta. Más adelante vamos a utilizar fragmentos de esta matriz ensamblada, a las que nos vamos a referir como K alfa alfa, K alfa beta, etc. Bueno, hasta aquí llega el ensamble. Ahora, enseguida vamos a elaborar las matrices de rigidez, pero de cada barra. Recuerden, esta es la matriz de rigidez de toda la estructura, o sea, de todo esto que vemos aquí, pero ahora vamos a encontrar la matriz de rigidez de cada una de las barras, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer uso de la matriz de rigidez en sistema global, pero para una barra de armadura, ¿sí? Recuerden que la matriz de rigidez en sistema global de una armadura tiene la siguiente forma. Como vemos, es simétrica y esta expresión o esta fórmula únicamente nos da K11. ¿Cómo obtenemos las demás? Con la identidad que vimos al desarrollar la teoría. Entonces, de esta manera obtenemos las demás matrices K22, K12, etcétera, que como vemos en la matriz ensamblada, pues en ciertas partes vamos a ocupar el K11, el K12, etcétera. Ahora, ¿cómo le hacemos para el cálculo numérico de cada una de estas matrices? Pues lo único que vamos a hacer en este punto, esto es la matriz de rigidez de cada barra. Entonces, matriz de cada barra. Lo único que hacemos es reemplazar los datos
que teníamos de la tabla de propiedades, si es que se decidió hacer, en esta fórmula. Por ejemplo, para la matriz K11 de la barra 1, sustituimos K11 de la barra 1. Es número de veces AE, pues es 1, simplemente le ponemos AE, sobre la longitud, que es 2.8284, y aquí ya sustituimos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer aquí es coseno de 135, pero al cuadrado, es decir, calculamos el coseno de ese ángulo y lo elevamos al cuadrado. Luego, coseno por el seno de ese ángulo. Aquí, bueno, el término que sigue, pues vemos que es el mismo de aquí. Y finalmente, el seno de 135 y al final lo elevemos al cuadrado para obtener la forma correcta de la operación. Bueno, entonces, como ya sustituimos, ahora para obtener la matriz de rigidez K11 de la barra 1, pues simplemente lo que hacemos es hacer las operaciones pues, que acabamos de sustituir. ¿Cómo le hacemos? Calculamos el coseno de 135, luego le elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 2.8284. Al hacer esa operación obtenemos este resultado. Después, para este, hacemos esa multiplicación que está indicada, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 2.8284. De esa manera obtenemos este resultado. Y aquí, seno de 135, luego lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 2.8284. De ese modo obtenemos este término. Y así es como hemos obtenido la matriz de rigidez, en este caso de la barra 1. Para la barra 2 y la barra 3 hacemos exactamente lo mismo con los datos correspondientes que tenemos aquí. Al proceder de esa manera, obtenemos los siguientes resultados. Vemos que una de las matrices, que en este caso es de la segunda barra, nos dan muchos términos con cero. Eso obviamente es producto de las operaciones que tenemos, o sea, de la fórmula, junto con los datos de esa fórmula. Si está bien hecho, eso es el resultado correcto. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya acabamos la matriz de rigidez de cada barra. Lo que sigue es el cálculo de vectores de fuerza y desplazamiento. Ahora, si se dan cuenta, para el cálculo de todo lo que hemos hecho hasta ahorita, no hemos considerado la fuerza de 4 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, llegado a este punto, es momento de hacer ese cálculo. Pero antes que nada, vamos a encontrar primero el vector de desplazamientos. Es un cálculo bastante sencillo. El vector de desplazamientos lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, ponemos los desplazamientos, es decir, desplazamientos de X y de Y, AX y AY, etcétera, pero en el mismo orden que pusimos la matriz ensamblada. Es decir, primero ponemos en el nodo D
Primero ponemos el nodo D, luego el A, luego el B y luego el C. Ahora, estrictamente el orden va a ser el siguiente. Bueno, antes que nada, vemos que efectivamente seguía ese orden. Primero el nodo D, luego el nodo A, luego el nodo B y luego el nodo C. Después, el orden de los desplazamientos ya específicamente es el siguiente. Primero, desplazamientos en X, luego desplazamientos en Y si los hubiera, que en este caso no los hay, desplazamientos en Z después de estos dos. Estrictamente tiene que seguirse ese orden. Si no se hace así, aunque los cálculos numéricos estén correctos, los resultados van a tener errores. Entonces, como vemos, primero el nodo D, luego el A, luego el B y luego el C. Y en cada uno de ellos, primero el X y luego el Y, como lo vemos aquí. Ahora, en este momento es necesario considerar el valor numérico de todos los desplazamientos que sí se conozcan. En este ejemplo, y en la mayoría, siempre que no haya desplazamientos o asentamientos en los apoyos, los desplazamientos ya habíamos dicho que estaban restringidos. Eso significa que el desplazamiento en el sentido de las reacciones está impedido. Por ejemplo, en el nodo A, esta reacción indica que este desplazamiento está restringido y esta reacción indica que este desplazamiento está restringido. Es decir, que en el nodo A el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y están restringidos. Eso matemáticamente lo representamos con un 0. Por eso es que aquí ambos desplazamientos están en 0. Lo mismo sucede con el nodo B y con el nodo C, porque tienen el mismo tipo de apoyo. Entonces, por eso esa es la razón de que todos estos desplazamientos son 0. Una vez que planteamos ya este vector de desplazamientos, la división que habíamos hecho en el ensamble, esta división, la mantenemos en los vectores de desplazamiento y de fuerzas. Es decir que vemos que aquí la división nos quedó entre el nodo D y el nodo A. Es decir, que la división la debemos de mantener entre el nodo D y el nodo A, como lo vemos aquí. Y a los desplazamientos que quedan arriba les vamos a llamar desplazamientos alfa y a los que quedan abajo desplazamientos en beta. Ahora, vamos con el vector de fuerzas. En este caso también es muy sencillo y es donde ya debemos de considerar las fuerzas que están aplicadas en cada uno de los nodos. Recuerden, las fuerzas, así como los desplazamientos, las ordenamos en el orden que nos quedó el ensamble. Es decir, primero el nodo D, luego el nodo A, luego el nodo B y luego el nodo C. Y también, como en los desplazamientos, primero van las de X y luego van las de Y en cada uno de los nodos. Ahora, vemos que en el nodo D hay una fuerza aplicada de 4 en el sentido X y en el sentido Y no hay ninguna fuerza. Entonces, el orden sería 4 y un 0, porque primero va la de X y luego va la de Y. Ahora, en este momento también debemos de considerar que el sentido X positivo es a la derecha. Si esto estuviera a la izquierda, entonces es menos 4. ¿Sí? Ahora, en el nodo A, bueno, eso lo vemos representado aquí en el vector de fuerzas, el 4 y el 0. 4, fuerza en el nodo D en sentido X y fuerza en el nodo D en sentido Y. ¿Sí? Ahora, en el nodo A, aunque no conocemos el valor de las fuerzas que provocan las reacciones ahí, deben de indicarse. Es decir, que en el nodo A tenemos la reacción en X y la reacción en Y. Lo mismo sucede en el nodo B y en el nodo C. Entonces, eso lo tenemos representado aquí como lo pueden ver claramente. Las dos reacciones de A, las dos de B y las dos de C. Entonces,
De esta manera ya construimos el vector de desplazamientos, y así como mantuvimos la división en el vector de desplazamientos, también lo hacemos en el vector de fuerzas, y también aquí estas van a ser fuerzas en alfa y estas van a ser fuerzas beta. De este modo ya construimos los vectores de fuerza y desplazamiento, y de aquí en adelante ya vamos en la recta final del método. Es decir, que vamos por el cálculo de los desplazamientos en primer lugar, ahorita vemos cómo se hace, y finalmente las reacciones. Bueno, entonces, para el cálculo de los desplazamientos vamos a utilizar la ecuación fuerza-desplazamiento en el sistema global. Como ya lo habíamos visto en el desarrollo de la teoría, es la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos es igual al vector de fuerzas. Ahora, nosotros hicimos una división, es decir, que teníamos K alfa alfa, K alfa beta, K beta alfa y K beta beta. Esa fue la división que hicimos nosotros, así como los desplazamientos y las fuerzas. Esto lo hicimos por la siguiente razón. Bueno, la división es esta. Vemos que, bueno, aquí mejor lo hacemos así. Vemos que esto es como una operación común. Es decir, que tenemos que multiplicar fila por columna para obtener este resultado. Lo mismo acá abajo, fila por columna para obtener este otro resultado. Entonces, por ejemplo, hagamos la operación de la fila de arriba. K alfa alfa por desplazamiento alfa más K alfa beta por desplazamiento beta. Esto es igual a fuerzas alfa. Es decir, que deberíamos hacer esta operación para encontrar a estos dos desplazamientos. Pero vemos que todos los desplazamientos que titulamos como beta son cero. Entonces, todo esto es cero. Por lo tanto, este término se elimina y nos queda lo siguiente. Vemos que no tenemos que utilizar toda la matriz para hacer este cálculo. Entonces, solo vamos a utilizar la matriz K alfa alfa, los desplazamientos alfa y las fuerzas alfa. Y como ya sabemos, el resultado del despeje pues es simplemente pues con una matriz inversa, ¿sí? Es decir, que los desplazamientos los vamos a obtener al invertir la matriz K alfa alfa y al multiplicarlos por la matriz fuerzas subíndice alfa. Como vemos, a diferencia de flexibilidades, aquí no hay que cambiar ningún signo. Aquí hay que mantener los signos así como nos salieron, ¿sí? Entonces, vemos que la matriz K alfa alfa, como lo vemos aquí, está comprendida únicamente entre los nodos D, tanto en fila como en columna. Entonces, si quieren aquí, lo que podemos hacer es rotular, si es que consideran que eso nos puede ayudar a tener una mejor comprensión. Estos términos son del nodo D. Ahora, se supone que esto, vean, del nodo D,
es K11 de la barra 1, no de la matriz, de la barra 1, más K11 de la barra 2, más K11 de la barra 3. Justo es lo que calculamos en la matriz de rigidez de cada barra. Es decir, que para obtener este término que estoy señalando aquí, debemos de sumar estas tres matrices. ¿Y cómo lo hacemos? Término a término, es decir, este, más este y nos da el primer término. Este, más este y nos da el segundo. Y así sucesivamente le hacemos para el cálculo de todas esas matrices. O sea, de todos esos términos de la matriz, perdón, de la suma. Entonces, al hacer esa suma, llegamos a esto. Ahora, los desplazamientos alfa, vemos que son los dos del nodo D, y las fuerzas en alfa son el 4 y el 0 respectivamente. Entonces, los desplazamientos, vemos que son estos desplazamientos alfa, y esto lo igualamos al vector fuerzas alfa. Aquí le puse este AE porque, como ya había mencionado anteriormente, no lo estamos dando numéricamente, entonces hay que dejarlo indicado. Entonces ya tenemos nuestra ecuación fuerza-desplazamiento reducida, pero que es la que nos va a servir para resolver esta cuestión de los desplazamientos. Los desplazamientos, entonces, los obtenemos de la forma que está indicada aquí abajo. Invertimos esta matriz y la multiplicamos por este vector y obtenemos el siguiente resultado. Es decir, que este es el desplazamiento de en X y este es el desplazamiento de en Y. Ahora, para la cuestión de la por E, recuerden que el recíproco de una división, perdón, de una multiplicación es la división, por eso es que lo divido 1 entre AE, y aquí tenemos la solución del sistema. Es decir, que estos son los desplazamientos que se van a presentar en este nodo. Y con esto ya tenemos parte de la solución, que son los desplazamientos. Finalmente vamos con el cálculo de las reacciones. ¿Sí? Ahora, para el cálculo de las reacciones tenemos la misma ecuación fuerza-desplazamiento, pero ahora ocupamos la parte que no usamos la vez anterior. Dense cuenta que esto provino de la operación de la fila de arriba, ahora vamos con la fila de abajo. K beta alfa por desplazamientos alfa más K beta beta por desplazamientos beta es igual a fuerzas en beta. Como ya habíamos visto, los desplazamientos beta son 0 en este caso, y nada más nos queda esta operación. Ahora, lo que sucede con esta ecuación es que los desplazamientos alfa ya los conocemos, y esto es la solución del sistema que acabamos de resolver hace un momento. Es decir, que aquí ya no vamos a tener que invertir, simplemente hacemos la operación matricial y con esto tenemos el resultado de las reacciones. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. K beta alfa. Eso lo tomamos de la ecuación de la matriz ensamblada. Vemos que K beta alfa consta de estas tres pequeñas submatrices
Y aquí surge un término que no habíamos calculado. Por ejemplo, K21 de la 1. De la barra 1, como lo podemos ver aquí en este subíndice, barra 1, calculamos K11, pero nosotros necesitamos el K21. ¿Cómo le hacemos? Pues ocupamos la identidad que tenemos aquí abajo. Vemos que K21 es igual a K11, pero con un signo negativo. Es decir, que para obtener K21 de la barra 1, simplemente a la matriz que ya tenemos le cambiamos los signos, todos los signos. Entonces, los términos de esta diagonal van a quedar negativos y los que estaban negativos van a quedar positivos. Observen que justo es lo que tengo aquí. Ahora, hacemos exactamente lo mismo para las otras dos barras. K21 de la 2, le cambiamos los signos a estos, y K21 de la 3, o sea de aquí, le cambiamos los signos a todos estos términos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es justo que ya lo que les acabo de comentar, que ya le cambiamos los signos a esas dos submatrices. Y con esto tenemos la parte K beta alfa que necesitábamos para el cálculo de las reacciones. Ahora vean que eso corresponde al nodo D y a los nodos ABC. Si lo consideran adecuado como ayuda, pues rotulamos aquí cada una de las submatrices. Obviamente, cada una es de 4×4, como lo vemos aquí. A, para el nodo B, y para el nodo C, utilizando la identidad que acabamos de decir. Ahora, necesitamos utilizar la solución del sistema. Esa ya la tenemos aquí. Es 1 sobre AE por estas cantidades que obtuvimos hace un momento. Es decir, que simplemente hacemos la multiplicación. Y esto lo igualamos a fuerzas en beta. ¿Sí? Es decir, que las fuerzas en beta, como lo podemos ver aquí, son todas las reacciones. Aquí están el vector de fuerzas en beta que corresponden a las reacciones. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, no es necesario hacer ninguna inversión ni nada, únicamente la multiplicación que vemos aquí. Y al realizar las operaciones llegamos a estos resultados. Entonces, esto corresponde justamente a las reacciones que estábamos buscando. Entonces, como mencionamos hace un momento, pues al hacer esta operación salen estos resultados que son justo las reacciones. Ahora, gráficamente, ¿cómo se observan en la estructura original? Vemos AX y AY, dice AX que vale menos 2, es decir, que recuerden que el eje positivo X es a la derecha, entonces el negativo indica que AX va a la izquierda. AX. AY vale 2 positivo, significa que va hacia arriba. BX y BY son 0. Y finalmente CX vale menos 2, es decir que va a la izquierda, y CY vale menos 2, significa que va hacia abajo, porque recuerden que el sentido positivo del eje Y es hacia arriba. Entonces, estas son las reacciones. ¿Y cómo comprobamos? Comprobamos con las reacciones y tiene que cumplirse el equilibrio en todas las ecuaciones.
Si al menos una no se cumple, significa que algo hicimos mal. Desafortunadamente no nos dice qué es lo que se hizo mal y tendríamos que revisar cada parte del procedimiento. Entonces, empecemos por ejemplo por la sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Ese punto es completamente arbitrario. Por ejemplo, puede ser el nodo A. Entonces, si tomamos el sentido positivo como horario, pero bueno, a ver, aquí vamos a tomarlo antihorario como positivo, porque rigurosamente es el que debemos de utilizar para hacer los cálculos cuando veamos vigas y marcos. Entonces, vamos a acostumbrarnos de una vez a manejar el sentido antihorario como positivo. Entonces, nos ubicamos aquí, este 2 pasa por el punto, entonces estas dos fuerzas también, las únicas que quedan es este 2 y este 4. Entonces, esta gira en sentido antihorario respecto del nodo A, entonces gira positivo 4 y la distancia es 2, como lo podemos ver aquí claramente. Ahora, este 2, respecto del nodo A, gira horario, es decir que de acuerdo a nuestra convención de signos es negativo, y la fuerza vale 2, y la distancia hasta el nodo A, como lo podemos ver, es 4, y esto tiene que ser igual con 0. Se recomienda hacer este cálculo, no dejarse llevar por la cuestión visual de la igualdad. Entonces vemos que efectivamente toda esta operación nos resulta 0 y se cumple la identidad. Después, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. 2 menos 2 igual a 0. Nuevamente, calculamos el lado izquierdo y se nos cumple la identidad. Entonces, esta ecuación también se cumple. Finalmente, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Nos queda menos 2 más 4 igual a 0. Nuevamente hacemos la operación del lado izquierdo de la ecuación, nos da 0 y se cumple la identidad. Entonces vemos que todas las ecuaciones de equilibrio se cumplieron. Significa que el cálculo de nuestras reacciones y por lo tanto del resto del procedimiento está bien. Y con esto terminamos este ejemplo.